¿Qué tal? Ahora voy a compartir con ustedes la Navidad desde la perspectiva de la divinidad de Jesús. Y dice en Lucas 2:10 y 11, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ante este anuncio de los ángeles nos surgen dos preguntas. ¿Qué es lo que Dios quería hacer al darnos un Salvador? Es importante contestarnos esta pregunta. Pero también, ¿cómo lo haría para que nosotros tuviésemos la gran provisión de un Salvador? Bueno, también veremos que la redención y la salvación es enteramente obra de Dios y que es algo sobrenatural. En Lucas 1, 31 y 32 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Bueno, esto fue un anuncio hecho por el ángel Gabriel a la Virgen María. Y desde aquí Dios empieza a contestarnos la primera pregunta: ¿qué es lo que Él hizo para darnos un Salvador? Y entre las cosas que declara el ángel a María, le dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Bueno, primeramente quiero decir que esto recae sobre aquella señal que Dios le había dado a María a través de Simeón. Cuando Simeón le dijo, mira, este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos, y para señal que será contradicha. Bueno, él traía el nombramiento de que era rey. Él descendía de una genealogía real, de la realeza del rey David. Y el Señor, Dios dice que Dios le dará el trono de David su padre. Sin embargo, nosotros vemos hasta el día en que Él ascendió al cielo, que Él estaba muy lejos de la figura de un rey. Sin embargo, era una profecía que ha de cumplirse. Esta profecía será cumplida cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez y establezca su reino físicamente en esta tierra. Y entonces Él va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de David, el descendiente de David, su padre. Entonces, vemos que desde este señalamiento o nombramiento que hace el ángel a María, empieza a cumplirse la controversia o la discusión o el conflicto. Y la primera manifestación de esta controversia es cuando vienen los magos hasta Belén siguiendo aquella estrella del oriente. Y esa estrella era una guía dada por Dios a los magos hasta que llegó a Belén. Y ellos preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque venimos a adorarle. Era la infancia de Jesús y realmente aquello causó gran inquietud, causó preocupación ante las autoridades judías. ¿Por qué? Pues porque todo el reino les sería quitado a ellos y sería entregado a este Jesús, el rey de los judíos. Bueno, así empezó esta controversia
y fue creciendo y le reclamaban y le decían, dinos tú, ¿eres el rey de los judíos? Y él decía, yo soy. Pero la señal realmente era una contradicción porque ellos querían ver la imagen de un rey, de la estatura o de la imagen de el César, y mayor aún. Bueno, veían en Jesús solamente al hijo del carpintero, al hijo de José y María, de aquella familia que eran nativos de Nazaret y no podían admitir la señal de un rey en este Jesús. Bueno, eso está reservado todavía. Le llevaron ante Pilato y lo acusaron, que él decía que era rey, y realmente eso era algo temerario, porque declararse el rey de los judíos ante el dominio del Imperio Romano realmente era una sentencia de muerte, y lo acusaron, que él decía que era el rey de los judíos. Y Pilato le preguntó, ¿eres tú rey? Y Jesús le dice, ¿lo dices por ti mismo, porque tú ves que yo soy rey, o porque te han dicho? Y Pilato se encontraba impotente porque no encontraba delito alguno de lo que los judíos lo acusaban. Y sencillamente se lavó las manos y dijo, allá ustedes, su sangre sea sobre vosotros. Bien, aquí esa señal estaba siendo dada como una contradicción en la persona de Jesús. Pero vamos a retomar el anuncio que los ángeles hicieron allá ante los pastores. Jesús es una palabra escrita en griego que viene de la palabra hebrea Josué. Entre los israelitas era un nombre común que significa el Señor salva. Josué en hebreo, Jesús en griego. Jesús significa Salvador. Eso quiere decir, ¿verdad? Cuando ellos pronunciaban la palabra de Jesús, estaban diciendo, Dios es nuestro Salvador. Jesús es nuestro Salvador. Jesús vino a la tierra a salvarnos porque nosotros somos culpables de juicio y porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. No podríamos librarnos de las consecuencias del pecado, pero por buenos que seamos, no podemos eliminar la naturaleza pecaminosa presente en todos nosotros. Con esa naturaleza somos desechados, somos reprobados ante la presencia de Dios. Dios tenía que hacer algo para podernos rescatar, para podernos llevar a Él. Y de eso estamos hablando aquí. Solo Dios puede hacer esto. Jesús no vino para que la gente se salvara a sí mismo, y no vino para que con su ejemplo nosotros nos salváramos haciendo buenas obras. Vino para salvarnos del poder y del castigo del pecado. Dele gracias a Jesús por haber muerto en la cruz por sus pecados y luego pídale que tome el control de su vida. Si usted lo reconoce, lo acepta y lo recibe como el Salvador y Señor de su vida, una nueva vida empezará para usted en este momento. Esta es la perspectiva real, viva y verdadera que Él quiere que usted tenga de Jesús y de la Navidad. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él. Es una experiencia maravillosa, personal, íntima, cuando usted cree, reconoce y acepta a Jesús y lo recibe en su corazón. Jesús debería ser llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es un nombramiento, es una investidura que Jesús mostró en los 33 años que vivió en este mundo. Él era Dios con nosotros. Como lo predijo Isaías el profeta en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús es Dios encarnado. En otras palabras, Jesús es Dios con nosotros. Por medio del Espíritu Santo, la realidad de Cristo está morando en la vida de todo aquel que quiere tener su presencia viva y activa, morando en Él como lo que Él es, Salvador y Señor. Quizá ni el profeta Isaías comprendió el significado de lo que significaba Emmanuel. Era una profecía que él había dado que se cumpliría siglos después, de tal manera que él no sabía cómo iba a llevar a Dios a cabo aquello. Bueno, es necesario que usted rompa el velo de una celebración religiosa para ver esta gloriosa realidad, quién es Jesús, y traerle a morar en su corazón. ¿Cómo conoce usted a Jesús? ¿Es Jesús un mito inventado por la religión? ¿Es una figura religiosa e imaginaria? ¿Es un objeto religioso de escultura y de arte al que usted adora y le rinde culto? ¿Es una persona de la historia? ¿Es la realidad que nos dan a conocer las Escrituras, como lo estamos exponiendo aquí con tantos señalamientos que su anuncio por los profetas, su nacimiento, su ministerio terrenal, su muerte en la cruz, su resurrección, su ascensión al cielo, su trono a la diestra de la majestad para salvarlo del juicio de sus pecados y llevarlo a la vida eterna en la gloria del Padre? ¿Cuál de estas definiciones y cuál de estos conceptos tiene usted de Jesús? ¿Será Él, Jesús, el que las Escrituras nos hablan? ¿Una persona real? ¿Una persona que vive? ¿Una persona que después de haber resucitado, como nos dicen las Escrituras, que mostró las señales de los clavos de la cruz en sus manos y en sus pies a los discípulos? ¿Es Jesús alguien real? ¿Usted lo conoce como su Salvador y tiene la experiencia maravillosa de que Él viva en su corazón? Bueno, con todos estos cuestionamientos, estamos tratando de llegar a la respuesta. ¿Qué hizo Dios para darnos un Salvador? Así como Josué guió a Israel, el pueblo de Dios, hacia la tierra prometida, también Jesús guía a su pueblo hacia la vida eterna. El simbolismo de su nombre no se perdió entre el pueblo de Israel de su tiempo, que tomó los nombres con seriedad y vio en ellos una fuente de poder. Sabe que hubo muchos que se postraron
a los pies de Jesús y le dijeron, Señor, y le dijeron, sálvame. Bueno, ellos identificaron que Jesús era el que Dios había anunciado que sería nuestro Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Acaso en la historia de la humanidad no está probado que Jesús es grande? Nadie ha influido más en la historia que Jesucristo. Los conquistadores son grandes y Él es mejor que ellos. Los filántropos son grandes y Él es mejor que ellos. Los libertadores son grandes y Él es mejor que ellos. Los salvadores de las naciones son grandes y Él es mejor que ellos. Jesús es grande en la perfección de su naturaleza. Él es más grande que todo ser humano. En Mateo 3:16 dice y 17, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios el Padre dio su voz desde el cielo y dijo, yo me complazco en este mi Hijo amado. Dios se complace en Jesús. Y si usted tiene a Jesús, Él se complacerá en usted también. Y 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Jesús es grande en la grandeza de sus cargos, pero esto lo vemos en el siguiente video que tenemos a continuación.